un tramo todavía más contaminado que este. Ajá. A la salida se origina el río Santiago de manera natural. Bueno, toda esa corriente del río Santiago atraviesa un corredor industrial más grande incluso. Por favor, si se pueden Ahí cuando se presenta sentar, queremos volver a empezar. eso se está muriendo de cáncer. No, es una cosa horrorosa. Brutal, brutal. ¿Ya nos bajamos? Ya nos dirán. Hasta que nos digan. ¿Quién sabe? Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de comenzar con el segundo caso del tribunal. Por favor, si todos pueden sentarse. También agradeceríamos mucho si se acercaran lo más posible aquí hacia donde esté el jurado para que concentráramos los cuerpos, por favor. Gracias. ¿Jalo esto? María, vamos a tener un breve anuncio. Sí, queremos también decirles que dentro del programa del tribunal de esta 12ª audiencia se van a realizar 3 foros el día de hoy, mañana y el miércoles, de 4 a 7 de la tarde, aquí mismo, en este auditorio. El del día de hoy se llama Hacia el buen gobierno del agua y vamos a estar discutiendo sobre la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas y esta iniciativa ciudadana también de hacia el buen gobierno del agua desde abajo, desde lo que los pueblos y comunidades quieren. El día de mañana vamos a tener un foro sobre agua y mujeres, la lucha de las mujeres por el agua, y el miércoles un intercambio de experiencias de luchas por defensa de ríos, libres de represas y libres de tóxicos. Entonces, pues los invitamos a que también estén participando en los foros que se van a estar realizando hoy por la tarde. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a volver a presentar al jurado para aquellos que no nos acompañaron desde el principio. Tenemos 7 personas que configuran el jurado. Primero tenemos al presidente del jurado, el doctor Philippe Teixeira de Francia, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia y miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, órgano del cual fue el presidente. Fue juez de instrucción en Chalon-sur-Marne, Marsella y París, presidente de sala en el Tribunal de Apelaciones de París, director de la División Judicial de la Escuela Nacional de Magistrados de Camerún y presidente del Tribunal de Gran Instancia de Melun y Évry. Además, ha sido experto independiente para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Haití y director de la División de Derechos Humanos en la Misión de Observación de las Naciones Unidas en El Salvador a principios de los 90. Fue consejero de la Sala de Asuntos Sociales de la Corte de Casación de París y cuenta con una vasta experiencia en América Latina. Actualmente ejerce la presidencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. También nos acompaña la doctora Patricia Ávila, de México. Es doctora en Antropología Social por el CIESAS, con maestría en Desarrollo Urbano por el Colegio de México y licenciatura en Ingeniería Civil por la UNAM. Además, tiene estudios en Economía, una especialidad internacional en Desarrollo Sustentable y un posgrado en el Cambio Global otorgado por la Universidad Tecnológica de Helsinki y el Colegio de México. Por su trayectoria académica e investigaciones de frontera, ha obtenido reconocimientos internacionales y nacionales como el Premio Internacional en Ciencias Sociales de Global Development Network y Banco Mundial, el Premio Nacional de Antropología Social y el Premio Nacional en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias.
Además, es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus investigaciones interdisciplinarias se apoyan en un enfoque antropológico y sociológico para conocer a las sociedades rurales y urbanas, con especial atención en los grupos vulnerables como indígenas, campesinos y pobres urbanos, y su relación con el territorio y el manejo de recursos naturales. También estudia los impactos del cambio global en las políticas públicas asociadas con la gestión del agua, bosques y suelos a nivel local y regional, así como en la generación de conflictos socioambientales en México. Asimismo, también nos acompaña el doctor David Velasco Ñañas, de México también, licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales, Instituto Libre de Filosofía, magíster en Ciencias Sociales en el Instituto Latinoamericano de Estudios y Doctrina Social, Universidad Gregoriana, Santiago de Chile. Doctorado en Educación por la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, Santiago de Chile también, y durante más de 25 años trabajó en proyectos de educación populares entre campesinos y poblaciones urbanas y suburbanas. Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro del 2004 al 2006, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 2001 a 2010, nivel 1, y del 2011 al 2016 en el nivel 2. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, donde es el coordinador del Programa Formal de Investigación. Coordinador también del Campo Estratégico contra la Pobreza y la Exclusión del Sistema Universitario Jesuita de 2014 a la fecha. Sus líneas de investigación son la teoría política de Pierre Bourdieu, el movimiento zapatista y otros movimientos sociales antisistémicos y el campo de las y los defensores de los derechos humanos. En cada una ha publicado libros, capítulos de libro, numerosos artículos y conferencias. También nos acompaña la doctora María Fernández Paz, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se desempeña como investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Sus líneas de investigación son la dimensión social y política del manejo, conservación y deterioro de los recursos naturales y ha estado elaborando un mapa de conflictividad socioambiental en México. Ha realizado numerosas publicaciones dentro del campo. También nos acompaña Alejandro Mendo Gutiérrez, arquitecto mexicano dedicado a actividades académicas en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, en donde se desempeña como profesor para varios posgrados relacionados con sustentabilidad del hábitat y ciencias sociales. Está encargado del programa formal de investigación en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano. Ha sido presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano de Guadalajara y fue miembro fundador del Observatorio Metropolitano de Guadalajara. Este año fue distinguido por el ITESO como profesor numerario. También nos acompaña Rubén Darío Monsalve de Colombia, que es un artista profundamente conectado con las fuerzas de la naturaleza que lo rodean en su nativa América del Sur. Su talento consiste en traducir estas fuerzas, plasmándolas en impresionantes lienzos de color que cautivan al espectador. Su viaje artístico comenzó a la edad de los 12 años, cuando empezó a dibujar la vida silvestre de la granja de sus padres en Medellín, Colombia. A la edad de 18 años, había aceptado un puesto de profesor en la Academia Superior de Artes, donde enseñó a los estudiantes pintura clásica. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de sentir un anhelo por una libertad artística de esquema o forma y comenzó a experimentar con medios y modos de pintura más abstractos. Viajes subsiguientes a Japón y Estados Unidos ampliaron aún más su percepción e inspiración y así, después de una carrera que abarca más de 40 años, este artista ha encontrado un estilo al que puede llamar hogar. La pintura abstracta de Rubén Darío Monsalve encarna el fluir, la energía natural, la esencia última de la vida, representando esto a través de la pureza y la intensidad del color y los movimientos vigorosos y espontáneos de sus pinceladas. En la actualidad, Rubén Darío Monsalve vive en Costa Rica, donde ha encontrado un ambiente que permite a su creatividad fluir libremente. Él continúa dedicando su vida al arte, así como también a contribuir con su comunidad local, con los muchos murales públicos y privados que le han sido comisionados,
además de diseñar escenarios para el teatro local. Por último, en el jurado también nos acompaña Aldo González Rojas, de origen zapoteco, de Guelato de Juárez. Estudia ingeniería en comunicación y electrónica y luego encausa su vida a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Fue director de la estación de radio La Voz de la Sierra de 1990 a 1995 y en 1996 funda el área de derechos indígenas en la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, desde donde impulsa el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Actualmente apoya a las comunidades de la Sierra en la defensa del territorio frente a distintos megaproyectos como lo son construcción de presas, megacarreteras, proyectos mineros y, claro, contra los transgénicos. Entre otros. Fue presidente municipal de Guelatao de Juárez de 2000 a 2001 y fue presidente de Bienes Comunales de 2004 a 2007. Muchas gracias y ahora cedo la palabra al presidente del jurado. Gracias. El tribunal va a examinar el caso de posible vulneración de los derechos humanos y ambientales en el lago de Atitlán. Se opone el Comité Campesino de Altiplano y la Federación Guatemalteca de Escuela Radiofónica al Estado de Guatemala y yo no voy a citar todas las partes, pero aquí las tenemos. ¿Van a tener un PowerPoint o van a...? Ok, entonces sería bueno que nos mudamos para verlo. Sí, nos vamos. Vamos a observar desde la base. La realidad. Buenas tardes, honorable Tribunal Latinoamericano del Agua, compañeros y compañeras de las organizaciones presentes. Solo quisiéramos hacer una primera aclaración. Los denunciantes en este caso es el diputado Leocadio Huracán, que a continuación se presentará, y el Comité Campesino del Altiplano. El resto de organizaciones y de instituciones citadas pues ellos nos han contribuido con peritajes técnicos para poder fortalecer aún más esta denuncia. Entonces dejaríamos a los denunciantes. Honorables miembros del tribunal, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero empezar también a agradecer a nuestros abuelos de los grupos originarios, pueblos étnicos que han existido en este territorio, los huichol, los náhuatl, los purépecha, los mixtecos también, a todos ustedes, hermanas y hermanos, también agradecerles por autorizarnos de pisar su territorio, de compartir con ustedes nuestras preocupaciones sobre el saqueo que hemos sufrido. También quiero pedir a los hermanos que nos acompañan, está el compañero representante del CCDA, vienen también las autoridades de los pueblos que están alrededor del lago de Atitlán, los hermanos vienen en representación del grupo de los cachiqueles, sutujiles, quichés, y también la hermana Elena también que nos acompaña, y Marcelo que viene del Comité Campesino del Altiplano. Vamos a tratar de compartir el espacio, el tiempo que tenemos. Vamos a tratar, por supuesto, ser muy concretos, muy específicos, ya que
por supuesto, hay mucha información, muchas cosas que querer compartir, pero hemos trasladado la documentación al tribunal con los argumentos y también pues todas las pruebas que nosotros hemos encontrado para este caso. Como ya lo ha dicho, compañero, soy Leocadio Huracán. Venimos a presentar este caso que le hemos denominado vulneración a los derechos al ambiente y el agua, exclusión sistemática, deliberada, largo plazo, ilegítima y progresiva que la población originaria maya y campesina del lago de Atitlán han sufrido por parte de las estructuras de gestión de la cuenca del lago de Atitlán. Esto es una situación histórica, sin embargo, seguimos también sufriendo sobre esto. Entonces, eso es lo que vamos a compartirles. Pues quiero también decirles que vengo del Comité Campesino del Altiplano. El CCA surge en el 82, me incorporé en el 88. Desde ahí hemos venido demandando derechos ancestrales, derechos territoriales, derechos humanos, derechos de los campesinos. Y ahora que estamos en el Congreso de la República, también seguimos acompañando a los grupos y comunidades que han sido vulnerados sus derechos de defender su tierra, de defender el territorio. Históricamente hemos sabido perfectamente que hemos sido despojados de nuestro territorio, de nuestros bienes, para someternos en la explotación y generar riqueza a un determinado grupo en el país, que a cualquier costa se sigue enriqueciéndose y no le importa aún sobre la vida, sobre la seguridad y sobre la familia de los pueblos. Entonces, esto se continúa dando y entonces en ese caso hemos demandado al presidente de Guatemala, Yafet Cabrera, también al licenciado Alfonso Alonso, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, a Ronnie Estuardo Granados Mérida, gerente del Instituto Nacional de Bosques INAB, ingeniero Elder Enrique Manrique Figueroa Rodríguez del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la ingeniera Luisa Cifuentes, directora ejecutiva de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno AMSCLAE. El doctor también Carlos Enrique Soto Menegazo, ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Estos son los funcionarios a quienes hemos demandado precisamente para porque han incumplido con realmente su mandato que les mande, digamos, la creación principalmente de la autoridad del lago de Atitlán. Como bien sabemos, la autoridad surge precisamente para conservar, para mantener sano el lago de Atitlán. Y tenemos todo ahorita, todo lo contrario. Entonces, porque prácticamente no se ha hecho nada o poco para proteger, para cuidar y para conservar. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos demandando entonces para que, y vamos a demostrar con las pruebas por la alta vulnerabilidad y el saqueo y apropiación de recursos naturales de la cuenca por sectores e intereses ajenos a la población local, con un mayor riesgo de decisión equivocadas que puedan generar conflictos sociales, perjuicios económicos a los pobladores locales y profundizan las tendencias de daño ambiental a la cuenca y el cuerpo lacustre. Esta división definitivamente comunitaria a partir de la implementación de proyectos extractivos con acciones para la compra de voluntades al momento de dar pequeños proyectos para convencer las bondades de las personas que viven alrededor. En ese sentido, lamentablemente hay experiencias que hemos estado acompañando también, solo para ilustrar un poco la situación del por qué estamos preocupados por esto, porque acompañamos el caso de los pescadores del lago de Izabal,
que la cual actualmente existen ahorita 6 dirigentes de los pescadores encarcelados. Incluso ha habido asesinatos. El Comité Campesino del Altiplano, defendiendo su territorio, defendiendo los cerros, para la cual nosotros tienen un significado tan importante, principalmente para los abuelos, de cómo forma parte el cosmos. Eso definitivamente es importante defenderla para que no se continúen siendo saqueados por las minerías, por las hidroeléctricas, por los monocultivos. Pero en ese sentido ha habido una serie de criminalización en contra de los defensoras y defensores de derechos humanos y del territorio. El CCDA solo en el 2018 ha ofrendado 6 vidas de dirigentes campesinos que han defendido su territorio. Existen al principio de este año 13 encarcelados con todos los trámites que han hecho. Todavía quedan 4 encarcelados, pero hay 703 orden de captura en contra de hermanas y hermanos que están defendiendo su territorio. Eso solo es un ejemplo para ilustrar, y por eso el riesgo y el temor que tenemos de que puede también criminalizar las autoridades que están en la cuenca del lago de Atitlán, que empezamos a defender Atitlán. Queremos defenderla porque cuando se va a presentar todos los argumentos, prácticamente vamos a encontrar que hay violaciones a los derechos a la vida. El derecho a la vida, como no puede ser de otra forma, tiene amplios vínculos ambientales. Cualquier cambio, ya sea del aire, de la diversidad del agua y el suelo, la contaminación, perturbación del medio ambiente, se contribuye directamente a la pérdida de vidas. Esta está relacionada con este derecho. En el lago de Atitlán, ahí es hábitat del pato poco, que la cual ya está en peligro de extinción, prácticamente casi que ya no existe. Entonces, esto definitivamente es un, riesgo enorme para la población y para la vida silvestre también, y las diferentes especies que allí existen. El derecho a la salud, prácticamente más de 270,000 personas beben de esta agua que ahora está siendo que es contaminada. El derecho al agua, tener la casa, tener en la casa y poder usar también para la situación personal. El compañero más adelante va a ilustrar con un par de diapositivas donde podemos ver, mientras que diplomáticos, funcionarios tienen su chalet, su casa de campo en la orilla del lago y utilizar el lago como su piscina, hay familias que tienen que cosechar el agua para poder tener agua para beber. Entonces eso también vamos a ilustrarlos para que ustedes tengan una idea de la situación. El derecho a la alimentación, el agua como parte de la alimentación de nuestros pueblos. El derecho al desarrollo, prácticamente el agua es una fuente importante para la promoción del desarrollo en la agricultura campesina, indígena, también en la cuestión turística, que básicamente, a pesar de que Sololá ocupa el 4º lugar, Sololá es el departamento donde está el lago, ocupa el 4º lugar en pobreza. Sin embargo, el lago, a pesar de que aporta importantes recursos, no llega a las comunidades, sino que quedan en las instituciones nacionales que controlan esta situación. Entonces, básicamente son algunas cuestiones que estaríamos ilustrando para seguir presentando los argumentos. Derechos a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han tenido siempre una relación muy estrecha con la naturaleza y han podido convivir con la naturaleza. Entonces, en ese sentido también es importante tener
el argumento, la visión, que sean consultados a los pueblos. Sin embargo, este proyecto y los diferentes sectores interesados de extraer o exportar el lago, que es básicamente su interés, no es el rescate. Prácticamente, cuando se va a demostrar, cuando vamos a presentar los argumentos, se van a dar cuenta que el principal interés no es el rescate del lago, como algunos funcionarios y algunas instituciones andan divulgando. El principal interés es saquear el lago, es exportar agua del lago y dejarnos un charco en el futuro. Esa es una preocupación que existe con nuestros hermanos acá presentes y los que no pudieron venir. Derechos a la propiedad. Una de las principales consecuencias del cambio climático es el aumento del nivel del mar, considerado una gran parte de la población mundial que vive en zonas costeras e islas. Este derecho se ve amenazado por el cambio climático y la inacción política internacional en este ámbito. El derecho a la vivienda, el derecho a trabajar también, y sobre todo también el derecho a las compañeras y los niños que prácticamente al destruir el ambiente y también al atentar contra el lago, básicamente estarían perdiendo los servicios de ecosistemas, y los que sufren mucho más los niños, las niñas y las mujeres en este caso. Bueno, yo dejaría ya el espacio al compañero para que empiece ya a ilustrarnos prácticamente cómo se ubica el lago geográficamente y de manera estructural. Entonces también, yo sé que no es el caso, pero también pediríamos al final, después de hacer las peticiones, también no hay que olvidar en este caso los riesgos que tienen la población que está luchando por la defensa del lago, porque lamentablemente en Guatemala hay mucha violencia, mucha persecución, mucha criminalización. Se utiliza el Código Penal precisamente para criminalizar quienes estamos en la defensa de nuestros territorios. Muchas gracias y dejo el espacio al compañero. Honorables señores del Tribunal Latinoamericano del Agua, soy Marcelo Sabuc, coordinador nacional del Comité Campesino del Altiplano CCDA. El Comité Campesino del Altiplano surgió el 2 de marzo de 1982 y principal lucha es sobre la defensa, recuperación de la madre naturaleza, el territorio y el agua. El Comité Campesino del Altiplano estamos en 20 departamentos, trabajando en 20 departamentos del país, de los 22 departamentos que contempla el Guatemala. Realmente lamentamos toda la política, principalmente de extractivistas, que ha generado el Estado guatemalteco, principalmente por la evasión de responsabilidades de parte de las instituciones del Estado, principalmente del lago de Atitlán. Ahí hay instituciones del Estado que tienen su único compromiso es de velar el mantenimiento, el cuidado y el uso del lago de Atitlán, y la cual no han cumplido con esa responsabilidad. Por evasión de esa responsabilidad, ahora quieren dejar a empresas para construir megaproyectos que finalmente lo que busca es saquear el lago de Atitlán. El proyecto que quieren implementar solo viene a sanar un 20% y el 80%, ¿qué va a pasar con eso? Además de eso, también va a haber un despojo con todo, donde el lugar donde va a desembocar todo el agua que llevarían, van a despojar a familias que por años han vivido en sus tierras.
Y además de eso, van a dejar a más de 285,000 familias que habitan y que consumen del lago de Atitlán. Afectan o van a afectar a más de 14 municipios o poblaciones que viven en la cuenca del lago. El Comité Campesino del Altiplano, CCDA, denunciamos y vamos a dejar claro y denunciamos acá que no vamos a permitir que los megaproyectos, que se implemente ese megaproyecto que ya se tiene planificado, porque sabemos los defectos o efectos que eso puede generar. Tenemos entendido y tenemos experiencia y conocimiento donde se han implementado megaproyectos, las comunidades o las poblaciones nunca han alcanzado el desarrollo, sino que ha sido todo al contrario, la contaminación de los ríos, de los nacimientos de agua, los mantos freáticos, además han generado diferencias, conflictos internos dentro de la comunidad, han asesinado a líderes comunitarios, también criminalizan las luchas comunitarias, también serias órdenes de captura a líderes comunitarios. Tenemos varios dirigentes comunitarios por defender su río, por defender su territorio, están encarcelados actualmente. Entonces, eso no queremos que se repite o que se dé o que se va a dar en el departamento de Sololá por el saqueo de nuestro lago de Atitlán. Muchas gracias y con permiso. Nuevamente, buenas tardes, honorables miembros del tribunal, también abuelos que vienen. Quisiéramos dividir esta presentación primero en ya la intervención de los denunciantes. Ahorita fundamentaríamos ya la denuncia y luego quisiéramos tener un tiempo para que los abuelos representantes, el cabecera del pueblo del municipio de Santiago Atitlán, los alcaldes indígenas de Santa Lucía Autatlán y San Andrés Emetabaj, en nombre de las 14 autoridades alrededor de la cuenca del lago Atitlán, pues se pudieran expresar ante ustedes, dado que han deliberado, han hecho asambleas comunitarias y traen una voz de todos los que no pudieron venir para poderlo manifestar ante el tribunal. Se ha hablado mucho ya de la cuenca del lago de Atitlán, que es el caso en el que nos vamos a referir, y que en esta gráfica cabalmente es el puntito blanco que se puede observar sobre la mancha roja. Esa mancha roja termina siendo el departamento de Sololá y el lago de Atitlán que se encuentra ahí. Acá está mejor visto ya la cuenca del lago de Atitlán y los 19 municipios que conviven alrededor de él. 14 que se benefician directamente del agua. Hay 14 municipios que consumen del agua, contaminada o no, pero que es la única vía para satisfacer la necesidad o el derecho humano al agua. Y de hecho, por eso es que se denuncia el incumplimiento de funciones, consideramos deliberadamente, y ahora vamos a manifestar por qué. Y al final de cuentas, cuando vemos, no les interesa solo la cuenca del lago Atitlán, les interesan todas las cuencas que están alrededor del mismo. La cuenca del lago Atitlán es una, pero como podemos ver, ahí está el río Coyolate, el río Madre Vieja, y tanto la cuenca del lago Atitlán conectada con el río Madre Vieja y con el río Nahualate generan un gran caudal de recursos hídricos que actualmente están siendo codiciados por la iniciativa privada en contubernio con el Estado. Esta es la riqueza que tienen los municipios de Sololá. Tienen 3 volcanes que los rodean, el volcán de Atitlán, el volcán Tolimán y el volcán de San Pedro. ¿Y por qué decimos eso? Porque el departamento de Sololá se construye a partir de una erupción volcánica. El departamento de Sololá, tal y como está configurado actualmente, es el producto de hace miles de millones de años de una erupción volcánica
que termina dejando este territorio y que termina dejando estos 3 volcanes que son importantes también para la sobrevivencia de los pueblos. Acá podemos ver las áreas protegidas, las zonas de bosque que están alrededor de la cuenca del lago Atitlán. Valga decir que hoy por hoy la cuenca del lago Atitlán es una reserva natural, 406 kilómetros cuadrados que fueron declarados como área de usos múltiples por parte del Estado de Guatemala. Que hay una autoridad responsable del cuidado y la protección, pero que irónicamente ha incumplido con el mismo. Y donde los pueblos originarios, a pesar de ser el 95% de la población, ha estado excluida de la toma de decisiones de la misma. Y ahora actualmente pues se genera un proyecto que le han denominado el megacolector, que en el 2000, que ha traído una metamorfosis de nombres, pero no en esencia y el espíritu del proyecto. Anteriormente se le denominó popoférico, pero empezó a generar alarmas dentro de los pueblos, a generar organización, entonces le quitaron el nombre popoférico y le pusieron el nombre de megacolector, pero que en esencia termina siendo lo mismo. El desvío, el aprovechamiento, la extracción del agua para ir a la siembra, y actualmente vamos a ver cuál es el uso que le quieren dar. Y es importante decir que este proyecto surge de las élites ambientalistas, intelectuales y urbanas que han tenido control sobre el manejo de los recursos naturales. Ellos han podido haber protegido y haber evitado este problema de contaminación si hubieran cumplido sus funciones. No tenemos nada en contra de las organizaciones ambientalistas y de los intelectuales. Queremos que nos apoyen, pero que eso se haga en una sinergia con los pueblos originarios que no se pueden seguir viendo como parte del problema, sino como parte de la solución. Y que hoy por hoy inventan un chocomil científico donde llevan científicos de todo el mundo. No estamos en contra de eso, pero no se escucha la voz de los pueblos, no se escucha la voz de esos 285,000 usuarios del agua que tienen mucho que decir y que han demostrado que también pueden generar medidas de mitigación a la contaminación. No estamos negando que hay contaminación en el lago de Atitlán, estamos preocupados por la misma, pero no podemos usar eso como un argumento para el aprovechamiento y la extracción del agua del lago de Atitlán, porque estamos dejando sin el vital líquido a más de 285,000 personas que se alimentan y que viven de él. Es una constante que entidades como la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán, AMSCLAE, la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago Atitlán y la Asociación, y aquí es donde empieza la parte. Tenemos 2 autoridades, la Autoridad de Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago Atitlán, que es una de las entidades denunciadas, y CONAP, que es el que dirige o el ente coordinador de la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago Atitlán, que han cedido y que han trasladado, pareciera ser que de una forma deliberada, a la asociación. A ver, ¿este funciona? Y que han entregado básicamente ahora el manejo de la cuenca del lago Atitlán a la Asociación Amigos del Lago, que también de hoy por hoy termina siendo una entidad excluyente, que aunque en términos generales pudimos ver un documento que hicieron llegar, dice que han hablado con los pueblos originarios, pero están hablando con los pueblos que han podido comprar, han estado hablando con la gente que ha cedido ante sus intereses, están hablando con la gente que finalmente le han ofrecido proyectos para que los escuchen, no están hablando con las autoridades, y las autoridades pueden expresarse libremente, porque también tienen sus procesos de toma de decisiones. Y hoy por hoy se están basando en decisiones, se están tomando decisiones, entre comillas, basados en estudios técnicos y experiencias que han observado en otros lugares, pero no han ido con la población, no le han dicho a los pueblos, no han traducido esos estudios al idioma de los habitantes. Y primero preguntarles si ellos están o no están de acuerdo. El consentimiento de los pueblos hoy por hoy en América Latina por parte de los estados y de los gobiernos termina siendo un derecho violentado y es un derecho fundamental, porque el consentimiento es un derecho que va ligado al derecho a la vida
el derecho al ambiente, el derecho al agua y al resto de derechos. Si seguimos vulnerando hoy por hoy los derechos al consentimiento y a la consulta, vamos a seguir violentando los derechos a la vida misma de los pueblos originalmente. Ya lo hablaban los denunciantes. Hoy por hoy la única vía que ha encontrado el Estado de Guatemala en contubernio con el sector privado es el uso indebido del derecho penal. No puede ser posible que a dirigentes, a autoridades ancestrales, por ejemplo, les apliquen castigos contenidos en el Código Penal como por ejemplo, el delito de detenciones ilegales. Ese delito en nuestro país tiene una pena de 20 años de prisión y les hemos demostrado en tribunales que han montado casos entre el Ministerio Público y el organismo judicial en contubernio con empresas para llevar a autoridades ancestrales, a autoridades comunitarias, dirigentes campesinos a la cárcel. Y ese es también el temor que tienen las autoridades, siquiera de salir de sus territorios a denunciar este tipo de saqueo que están promoviendo las empresas, porque finalmente tienen miedo de ir a parar a la cárcel. Tuvimos por más de 2 años encarcelados a 7 dirigentes, a 7 autoridades indígenas como las que van a escuchar más adelante. A autoridades que lo único que hacen es mediar conflictos y tomar la representatividad que en asamblea su pueblo les designa y les da. Y hoy por hoy el megacolector se nos presenta como la única alternativa y por eso es que denunciamos la exclusión sistemática de los pueblos y las autoridades. Esto es AMSCLAE. La AMSCLAE, que es la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago Atitlán y su entorno, es creada en 1996, pero pasaron 15 años sin siquiera tener un reglamento de funciones. ¿En qué legislación no se tiene un reglamento para saber qué le corresponde hacer a cada uno de los actores? Y por eso decimos, ellos tuvieron en sus manos poder haber evitado estas graves contaminaciones que ahora ellos dicen denunciar. Ahí está la Vicepresidencia de la República, que en nuestro ordenamiento jurídico es una de las máximas autoridades de Estado. La Vicepresidencia es el que tiene a su cargo el manejo de los gabinetes de gobierno. Alrededor de él puede girar instrucciones de inversión pública, del funcionamiento, valga la redundancia, el funcionamiento de los ministerios para poder evitar esto. Pero ellos han omitido esto. El gobernador departamental de Sololá, que es el representante del presidente ante el departamento, el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, que termina siendo el abogado del Estado. La Fiscalía del Medio Ambiente, el Ministerio Público, que hoy por hoy lo único que para lo que está sirviendo es para seguir criminalizando a dirigentes y autoridades comunitarias, no así a los que verdaderamente están desviando y se están aprovechando de los recursos. Un representante de las instituciones privadas que se dediquen a la conservación y utilización sostenible de la cuenca y del lago Atitlán, electo en asamblea. Podemos ver a un representante de las instituciones privadas y que ellos ahora dicen, nosotros vamos a salvar el lago como buenos samaritanos, pero ellos tuvieron más de 20 años de poder generar medidas alternas para mitigar esto, no lo hicieron. La Cámara de Turismo de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Turismo. A excepción de la Cámara de Turismo de Guatemala y del representante de las instituciones privadas, todos terminan siendo instituciones del Estado. Pero ahora vamos a ver los intereses. Y esto es cómo está integrado la autoridad de la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago Atitlán, que fue creada en 1997, bajo el decreto 6497, que es un representante del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, un representante de los alcaldes municipales de los que se encuentran en el área, electo en Asamblea General, convocado por la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, el gobernador departamental de Sololá nuevamente y un representante de AMSCLAE. Pareciera ser un juego de pimponeo de instituciones públicas que terminan siendo y estando en un lugar y otro. Y cuando se le pregunta a AMSCLAE y a CONAP cuál es su punto de coordinación, a veces nos damos opiniones técnicas, o sea que no han coordinado siquiera cuál sería la política de resguardo
y eso los hace caer finalmente en un incumplimiento de deberes más que manifiesto y más que evidente. Entonces podemos concluir que bajo ese esquema de representación y toma de decisiones en la coordinación ejecutiva de AMSCLAE, es imposible que se decida de manera objetiva sobre la problemática que afecta al lago y su cuenca, y que se busquen y propongan soluciones viables y socialmente aceptables, que vayan en favor de las grandes mayorías de la población de la cuenca. Ya dijimos, 14 municipios, más de 285,000 habitantes que están ahí. Y que también hayan procesos transparentes. Y es lo que el diputado Huracán, como denunciante, manifestaba. Podemos ver del lado derecho, del lado de que ustedes están, una casa rural de San Pablo de la Laguna, que ya tiene, aunque sea primario, rústico o como se le quiera llamar, un sistema de recolección de agua y de tratamiento de la misma. Pero del lado izquierdo, ustedes pueden ver en menos de 500 kilómetros, más de 10 chalets privados. La pregunta es, ¿a dónde va la descarga de agua de esos lugares, de esas casas? ¿Quiénes son los dueños? ¿En qué momento llegaron ahí? Si nuestra legislación nacional dice que 50 metros de las orillas hacia adentro es propiedad del Estado, esas riberas, de ríos, lagos, lagunas y el resto donde haya mantos freáticos. Entonces, ¿cómo es que llegaron esas familias ahí? ¿Cómo es que se apropiaron de esos lugares? ¿Y cómo es que tienen esas grandes construcciones? Y ahora dicen que van a ser salvadores del lago de Atitlán, cuando ellos han sido los principales promotores de la contaminación del mismo. Y ahora, ¿cuál es el problema con el megacolector? Es esto. Este es el proyecto megacolector. No es de llevarse el agua, las aguas negras, no es limpiar el lago de Atitlán. Esa es una mentira que han estado vendiendo tanto el vicepresidente de la República en su papel de coordinador del AMSCLAE con el sector privado. Amigos del lago que finalmente no terminan siendo tan amigos porque finalmente lo que quieren es llevarse el agua del lago de Atitlán. Y ya tuvieron un primer intento con la agropecuaria de Atitlán, que la Corte de Constitucionalidad en su resolución les dijo que el agua del lago de Atitlán solo puede ser de uso humano y no para riego. Pero sin embargo ellos, bajo el argumento de que se necesita limpiar el lago, pues están vendiendo este proyecto. Que finalmente, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, tratamiento de aguas negras, generación de gas metano, generación de hidroeléctricas y el último fin que tienen estas aguas es para riego, para llevarlo a la costa sur y poder regar. Este tribunal ya conoció los casos de las comunidades afectadas por la palma africana, por la caña de azúcar y por el hule. Y esos dos casos, si se conexan, van a tener mucha lógica. El lago de Atitlán, con su riqueza de recursos hídricos, ahorita podemos ver cómo es que se va a dar el proceso de extracción del agua del lago de Atitlán. Podemos ver el desembocadura que finalmente va a dar al municipio de San Lucas Tolimán, que va por toda la ribera y que finalmente va a desembocar a la cuenca del Madre Vieja, del río Madre Vieja. Y por eso decíamos que no es solo el interés del lago de Atitlán, sino que son varias de las cuencas, pero esto como que lo quisieran llevar en un combo finalmente. Ahí está Cuenca Abajo, y ahí vamos a encontrar el municipio de San Lucas Tolimán y cómo lo llevan al resto del río, al río de Madre Vieja, y con eso llevarlo finalmente a las plantaciones de caña, de hule y de banano de la costa sur. Yo creo que este tribunal podría examinar su resolución del caso de las comunidades afectadas por la caña, el banano y la palma de la costa sur, y van a encontrar una conexión muy simplista, si se quiere ver, pero que finalmente es una conexión en la vulneración del derecho humano al agua de comunidades indígenas, campesinas, no solo del lago de Atitlán, sino que del resto del país. Y este es el proyecto del megacolector, ya vendido en medios de comunicación, y ahí nos queremos referir que un proyecto demasiado caro en comunidades demasiado pobres. Este megacolector o el proyecto de megacolector está valorado en $215.600.000. 215 millones de dólares que el Estado no los tiene, que estamos hablando que estos 215 millones de dólares
es equivalente al presupuesto nacional anual del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de nuestro país. Y esto va a ir a través de préstamos, a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Inversión Económica. O sea, se genera un gran proyecto para beneficiar directamente a la iniciativa privada, pero es el Estado el que lo debe pagar vía préstamos. Pero tampoco han dicho que este proyecto para su mantenimiento y funcionamiento necesita anualmente 6 millones de dólares, que termina siendo básicamente la mitad del presupuesto del departamento de Sololá, que llega anualmente por parte del gobierno. O sea, estamos hablando de 50 millones de quetzales, perdón, que se necesita para el funcionamiento. Cuando tenemos un Producto Interno Bruto per cápita por habitante de la cuenca de 841 dólares anuales. Y esto son datos del 2017 y es un primer estudio que se ha hecho, no se ha hecho estudios de Producto Interno Bruto basados en recursos naturales, pero eso es menor a la media nacional, que está por los 4.406 dólares anuales. Entonces estamos hablando de invertir 215 millones de dólares en un proyecto demasiado caro en comunidades demasiado pobres del país. Y muchos dicen, es que lo que pasa es que ahí hay una cuestión de turismo. Sí, es cierto, el lago de Atitlán es un destino turístico hoy por hoy que está generando 180 millones de dólares anuales, pero que 100 millones de dólares se están quedando en la Cámara de Turismo, en los hoteles y en toda la iniciativa privada. Solamente 80 millones de dólares anuales va directamente a artesanos y a pobladores de la cuenca. O sea, tampoco el turismo termina siendo hoy por hoy una de las principales fuentes de trabajo o de inversión social. Lo que sí es cierto es que hoy la agricultura termina siendo, aunque sea de infrasubsistencia, termina siendo la principal actividad económica de los habitantes de la cuenca del lago de Atitlán. O en segundo lugar estaría el turismo. Y eso finalmente viene a reflejar esos 100 millones de dólares que quedan finalmente en la iniciativa privada turismo, y entonces no hay un beneficio directo tampoco en la población, pero sí hay una ausencia real de parte del Estado y de parte de la inversión pública en el departamento. Y por eso decíamos que finalmente es esto lo que les interesa. Aquí están las cuencas del Nahualate, la cuenca del Madre Vieja y el lago de Atitlán. Ahí podrán ver en la última puntita de la manchita roja que ahí es donde va directamente ya para la costa sur estos recursos. Y van a zonas industriales, o sea, quieren sacar el agua del lago de Atitlán para llevarlos a estas zonas industriales. Paradójicamente, al departamento de Escuintla, que es donde se concentra la mayor parte de plantaciones de caña, palma, hule y banano hoy por hoy. Estos son datos del 2010, pero es la extracción de agua por actividades económicas y consumos. Y seguimos viendo que la industria, y ahí en la industria va todo este tema de la palma, la caña, termina siendo la mayor actividad económica hoy por hoy de uso de agua. Entonces termina siendo un negocio redondo traer el agua del lago de Atitlán, generan gas metano, generan energía, están hablando ya de instalar hidroeléctricas que lleguen a 80 megavatios según el caudal de lo que puedan extraer del lago y llevarlo finalmente ya cuenca abajo a este caso. Y por eso es que hablamos de la exclusión sistemática de los pueblos indígenas, y ahí podemos ver quiénes son los representantes actualmente y podemos ver, todos tienen una letra AL, TL, que termina siendo amigos del lago, pero porque también han sufrido metamorfosis las ONGs que ellos han creado y que han pasado a todos por el lago. Y si podemos ver, Amigos por el Lago tiene la mayoría de toma de decisiones en la administración pública. De hecho, el vicepresidente de la República da su representación dentro de AMSCLAE a un representante directo de Amigos por el Lago, y que es finalmente
el que está hoy por hoy promoviendo la construcción de este megacolector y que terminan diciendo que es la única alternativa viable hoy por hoy para el rescate del lago de Atitlán. Y por eso estamos hablando, esta es la campaña muy bonita y es el chocomil científico, que ellos hablan no más agua sucia al lago de Atitlán, pero pareciera ser que es un tema meramente hipócrita y por eso arriba preguntamos, entre comillas, de la limpieza al despojo, porque más pareciera ser que venden un proyecto de buenas intenciones para finalmente generar un tema de despojo. Y por eso es que venimos ante ustedes a alegar, ya lo decía uno de los denunciantes, el diputado Huracán, que para las comunidades y pueblos originarios el agua es un recurso escaso y por tanto valioso. El acceso a ese recurso se complica si sus ríos, lagos u otras fuentes de agua son contaminados o usados en exceso, riesgos con frecuencia. Las leyes y regulaciones son débiles o inadecuadamente aplicadas. Y por eso es que decimos que hay violaciones constitucionales, como en el artículo 2 de nuestra Constitución, donde mandata los deberes del Estado y que dice que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Un derecho importante y que es nuestro artículo 2 constitucional, pero que hoy por hoy pareciera ser que es el mayor violentado. Y es certero el temor de las autoridades cuando dicen no queremos salir y no queremos decir que ese proyecto nos va a afectar porque el Estado lo que nos garantiza es cárcel y no escuchar nuestra voz. Y ahí es donde empieza ya el Estado a violentar el derecho a la paz, a la justicia y a la libertad de nuestros habitantes. El derecho a la vida, que está en el artículo 3, y que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad de la persona. Esos dos derechos para nosotros son elementales. En la búsqueda, nosotros en la denuncia colocamos varios o citamos varios artículos, tanto de leyes ordinarias como constitucionales, que no las vamos a dar a conocer todas porque ya ustedes tienen conocimiento. Solo quisiéramos enfatizar algunos, como el 2, el 3, el artículo 127, que es el de régimen de aguas. Actualmente Guatemala no cuenta con una ley de aguas y ese desorden hídrico a los únicos que les ha favorecido hoy por hoy es al sector privado. Tenemos la contaminación del río La Pasión, donde uno de los principales sospechosos termina siendo una empresa palmera. Tenemos el río San Román, que también es una palmera la sospechosa. También tenemos el lago de Izabal, que termina siendo una empresa minera y una empresa palmera la sospechosa de la contaminación. Y todos preguntarán, pero no hay una entidad que pueda controlar eso. Se supone que son las que hemos enlistado. En el caso de todas estas, del resto de contaminaciones que hemos citado, terminaría siendo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que tampoco ha cumplido con esa función que le corresponde, por la débil legislación o porque únicamente les interesa favorecer a intereses privados en este sentido. Entonces no tenemos una ley de aguas que nos diga cómo ordenar y sobre todo cómo garantizar el derecho humano al agua, pero tampoco han hecho observancia de los estándares internacionales ya vigentes y que a partir del artículo 44 y 46 constitucional tendrían que ser de observancia general por parte del Estado de Guatemala. Y ahí tendríamos la ley que declara protegida de usos múltiples la cuenca del lago Atitlán. Nos queremos referir al artículo 1, donde se declara área protegida de la reserva de usos múltiples la cuenca del lago Atitlán, y en sus artículos 3, que es los objetivos de su zonificación, que los objetivos primarios dicen fomentar el uso integral y sostenido de los recursos naturales del área, algo que no ha cumplido CONAP ni las instituciones integrantes de la autoridad, y fortalecer las formas de vida y tradiciones culturales de los grupos mayas, algo que ni siquiera tienen hoy por hoy un mecanismo de diálogo, pero que sea un diálogo de construcción, no un diálogo de imposición. El Estado de Guatemala no ha entendido por más de 500 años que este sistema colonial no puede sostenerse y puede mantenerse, que a los pueblos no se les puede seguir imponiendo proyectos, que los proyectos, así sean de desarrollo como lo han manifestado, tienen que ser en construcción con los pueblos.
porque si no, no tiene un sentido lógico. Y lo único que viene a hacer es vulnerar y violentar derechos humanos. Y también dentro de estos objetivos está conservación de la cuenca hidrológica del lago Atitlán, algo que, como hemos podido ver, no se ha dado y no se dará al parecer. Y aquí es un tema muy importante: la participación y el consentimiento de los pueblos indígenas choca frontalmente con los intereses de grupos económicos plenamente identificados y cuya agenda se basa en la acumulación, concentración y explotación de recursos de la naturaleza, teniendo como aliados a las autoridades estatales y a los medios de comunicación. Podemos ver grandes publicaciones en los medios de comunicación privados y el estatal también, donde venden como una bondad el proyecto del megacolector, pero no van con las autoridades, no van al área a escuchar la voz de los pueblos para preguntarles si están o no están de acuerdo con ese proyecto. Si fueron convocados a reuniones siquiera, donde de una forma real les explicaran qué conlleva este proyecto. Las comunidades no han tenido acceso a la información y no podemos seguir vendiendo estos proyectos con grandes shows como lo han venido haciendo, grandes eventos, y felicitamos a todos los intelectuales, a todos los científicos que han llegado y que se han preocupado por el lago de Atitlán. Pero no podemos seguir excluyendo y olvidando la voz de los que viven en el territorio, que finalmente van a ser los afectados o beneficiados de cualquier medida que se pueda tomar en ese sentido. Y ahí es donde queremos también referirnos al derecho humano al ambiente sano. Se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva constituye un interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, también tiene una dimensión individual en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o a la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. Eso lo ha dicho la Corte Penal Interamericana. Y por eso hemos hablado de que queremos evitar daños irreparables, no solo a los ecosistemas, no solo al ambiente, sino que al ser humano también. Y hemos demostrado científicamente, les hemos demostrado en derecho que el ser humano y la naturaleza pueden convivir. Lo que hay que buscar es el medio de comunicación, lo que hay que buscar es esa construcción de cómo hacerlo. Pero no lo podemos hacer a partir de un proyecto que excluye y que olvida a los pueblos indígenas, que son mayoría no solo en la cuenca, sino que en el país entero. Y por eso estamos luchando por la vida. Y según el enfoque de derechos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el agua desempeña un papel importante en la existencia de los pueblos indígenas, ya que es un componente central de sus tradiciones, su cultura y sus instituciones. También es un elemento clave de su estrategia de sustento. El acceso de los pueblos indígenas al agua potable está estrechamente relacionado con el control sobre sus tierras, territorios y recursos ancestrales. La falta de reconocimiento o protección jurídica de esas tierras, territorios o recursos pueden pues tener consecuencias de largo alcance en su disfrute del derecho humano al agua. Eso lo ha dicho las Naciones Unidas en el enfoque de derechos que debe tener toda política pública sobre todo que tenga que ver con pueblos indígenas. Entonces, honorable tribunal, como podemos observar, han habido innumerables violaciones al derecho humano, derecho humano al ambiente, derecho humano a la vida de los habitantes de la población. Y por eso hemos identificado daños como la vulneración de derechos de participación y voz de los pueblos indígenas. La legislación nacional e internacional permite y promueve la participación de las comunidades a decidir sobre sus territorios, considerando que se encuentran fuertemente amenazados e intervenidos por industrias extractivas y de generación de energía. Por ello es preocupante que las instancias gubernamentales sigan negando la participación y decisión de los pueblos que conviven en la cuenca del lago de Atitlán. Hay incumplimientos intencionales del mandato legal que la Ley de Creación y Reglamento atribuye
por parte de las autoridades como AMSCLAI y CONAP, con el objetivo de protección y conservación y resguardo del lago de Atitlán y su cuenca, y favorecer la instalación de proyectos extractivos en el área. Las instancias que deberían de velar por el resguardo de la cuenca desde su creación han tenido una serie de incumplimientos. En el caso de AMSCLAI, funcionó por un periodo de 15 años sin un reglamento que indicara qué acciones y cómo debería de conducir su accionar. En el caso de CONAP, no ha realizado los planes maestros que permita contar con acciones y resguardo de la cuenca y su biodiversidad, y de a poco se han aprovechado intereses privados para irse apropiando de las orillas de la cuenca para fines comerciales. CONAP tiene que, por ley, tiene que generar cada 5 años sus planes maestros de intervención en las áreas protegidas. Nosotros no conocemos ni un solo plan que el CONAP tenga de estos planes maestros para la cuenca del lago de Atitlán. Para otras áreas protegidas donde están promoviendo desalojos, sí tienen planes maestros, desde el 2014 han dejado de hacerlos, pero sin embargo están promoviendo hoy por hoy los desalojos. Acá, y agradecemos la solidaridad de México, que aquí hay una comunidad, Laguna Larga, que hay más de 100 familias que fueron expulsadas por el CONAP a partir de un desplazamiento interno forzoso. Ese es el tipo de Estado que tenemos. Por un lado, deja de incumplir sus funciones o deja de cumplir sus funciones para favorecer intereses, pero por otro, desplaza y desprotege y violenta derechos humanos. Cooptación por parte de sectores empresariales y privados de las estructuras de gestión de la cuenca AMSCLAI para de esa forma puedan ser impulsados los diferentes proyectos de interés por parte de ellos. Como pudimos ver en la gráfica anterior, en la discusión de los integrantes de AMSCLAI se obvió intencionalmente dejar fuera de su participación a pueblos indígenas, a campesinas y campesinos, a pesar que más del 90% son poblaciones indígenas y muchos desarrollan actividades relacionadas con el campo. Por el contrario, se privilegió la participación directa de representación del sector privado. Asimismo, los espacios de las instituciones gubernamentales son fáciles de cooptación a través de prebendas o favores personales o con vínculos con ONGs con intereses de inversión privada. Y ahí nos queremos referir a la reciente sentencia de la vicepresidenta Roxana Valdetti de nuestro país, a 15 años de prisión por haber inventado un proyecto de la agua mágica para el lago de Amatitlán. O sea, todos los vicepresidentes o todos los gobiernos pareciera ser que traen un proyecto salvador para los países y se han demostrado que lo único para lo que han servido es para actos de corrupción. Tenemos una vicepresidenta y toda la autoridad de manejo sustentable de la cuenca del lago de Amatitlán en la cárcel, sentenciados a 5, 10, 15 años de prisión por haberse aprovechado de fondos públicos para una medida salvadora igual como pretenden ahora con más de $200 millones con el lago de Atitlán. Y acá es un elemento importante, agravio a la cosmovisión y cultura local ligada al cuerpo de agua, flora y faunas nativas. Se están vinculando supuestas soluciones a una problemática provocada por no cumplir con los objetivos, mandatos, sin canalizar inversiones para el resguardo de los recursos naturales, sin tomar en cuenta la visión, las propias formas de organización, sin las creencias de los pueblos, por ello la pérdida de la biodiversidad, especies y recursos naturales. Y acá hay otro elemento como para ir aterrizando en nuestras petitorias. Creo que pusimos a la vista de ustedes toda la denuncia y en este caso ya vamos a ir cerrando nuestros planteamientos, pero sin antes ver de qué forma vicepresidente Cabrera da impulso a esfuerzos público-privados para rescate del lago Atitlán. ¿Dónde están los pueblos ahí? Esa es la mesa principal de lanzamiento. Ustedes pueden ver amigos del lago, pueden ver a la iniciativa privada, pueden ver al vicepresidente, pueden ver a la directora de AMSCLAI, dónde están los pueblos indígenas tomando decisiones y siquiera diciendo estamos o no estamos de acuerdo con este proyecto. Ese es el vicepresidente, el director por ley de AMSCLAI, que ahí nuevamente el gobierno de Jimmy Morales quiere sanar el lago de Atitlán. Nuevamente un gobierno que pretende generar una solución salvadora. Esperamos que no sea bajo los preceptos de
corrupción, aunque por lo que ha sucedido, casi seguramente eso va a suceder. Y nos da un sentimiento de que pareciera ser que las autoridades tienen un doble discurso, un tema de falacia o un tema de no saber comprender las realidades. Existe un acuerdo ministerial que es el 236-2006, que le denominaron Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y las Disposiciones de Lodo. ¿Qué implicaba este acuerdo? Que en 10 años, a partir del 2006, estamos hablando que del 2006 al 2016, tendrían que construirse plantas de tratamiento por parte de las municipalidades y donde correspondiera por parte de la iniciativa privada, ya sea en los chalets, ya sea en zonas hoteleras y todo esto. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo gobierno tras gobierno? Han venido prorrogando, prorrogando y prorrogando. Y nos parece un tanto mea culpa o un tema de, no sabemos cómo llamarle, porque el vicepresidente, el Ministerio de Ambiente, AMSCLAE, llegan a hacer el lanzamiento de la prórroga de este decreto 236-2006 al lago de Atitlán, a Sololá, y les dice, les vamos a prorrogar por 4 años más. O sea, esto que debía haber sido de observancia general y haberse cumplido hasta el 2016, ahora tiene una extensión de plazo hasta el 2020 y seguramente ningún alcalde lo va a cumplir. Pero ahora vienen a decirnos el proyecto que va a salvar el lago es el megacolector, cuando ellos tuvieron la oportunidad de haber impulsado la construcción de plantas de tratamiento. Y algunos decían, es que no hay recursos. Claro que hay recursos. Nosotros tenemos el Consejo Departamental de Desarrollo, donde llegan alrededor de 120 millones de quetzales y que si no se lo robaran podría alcanzar para mucho. Ahí habían recursos. Pudo haber usado el 30% que, como establece la ley, que se puede usar para aguas y saneamiento, para poder hacer la construcción de estas plantas de tratamiento, que no lo han realizado. Y acá están los famosos amigos del lago, que hablan de la inversión de 215,000, y no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen ellos mismos y sus medios de comunicación. Y irónicamente lo dijeron hace 3 días, 4 días antes de venir aquí a este tribunal. O sea, ellos siguen promoviendo y siguen diciendo que esta es la solución sin la participación de los pueblos. Y creo que se nos fue una presentación que tenía, una diapositiva que teníamos sobre quiénes son los buenos samaritanos en este sentido, pero lo tenemos acá en algún punto. ¿Quiénes están detrás de este megaproyecto? ¿Quiénes están detrás de esto? Detrás de esto están los supuestos donadores de recursos para Amigos del Lago, es Pollo Campero, la Cervecería Nacional, Cementos Progreso, que es la que termina teniendo el monopolio del cemento en el país, Pollo Campero, que son estas famosas ventas de comida rápida, pero que ya es socio de Multiinversiones, y Multiinversiones termina siendo la dueña hoy por hoy de las 2 hidroeléctricas más grandes del país, los proyectos OSHEC 1, OSHEC 2, OSHEC 3, OSHEC 4 y OSHEC 5. Y muchos se preguntan, ¿y por qué se llaman, por qué tienen tantos números si es la misma hidroeléctrica? Porque ese método han usado para evadir responsabilidades ambientales. Porque nuestro ordenamiento jurídico da para construcción de hidroeléctricas menores de 25, mayores de 50 y mayores de 75 megavatios, hay ciertas regulaciones. Pero entonces venden que el OSHEC 1 es menor de 25, es de 23, aunque el OSHEC 2 sea de 24, y aunque el OSHEC 5 sea de 23, 22. ¿Por qué? Porque se quieren ahorrar, represar todo el agua y hacer, en teoría, para evitar el desplazamiento interno, que tampoco en este proyecto nos han dicho si va a haber o no desplazamiento interno. Seguramente, casi que sí. Y entonces, irónicamente, estos empresarios que están hoy por hoy patrocinando Amigos del Lago también financiaron la campaña del actual binomio presidencial y que lo han comprobado en tribunales y que han sido sentenciados ya muchos de ellos para ser
por haber sido financistas, en este caso, del actual binomio presidencial. Entonces, para ir cerrando, nuestras peticiones de trámite fueron que se admitiera la presente denuncia, queremos agradecer por eso, y de fondo, en su momento es que se realicen, que este honorable tribunal inste a la promoción que se realicen las reformas necesarias para promover la participación de los pueblos indígenas presentes en la cuenca, así como de las organizaciones sociales dentro de las autoridades, tanto de manejo sustentable como del manejo de la RUMCLA. Las comunidades tienen mucho que decir y muchas alternativas para hacerlo. También en este sentido, queremos pedirle a este tribunal que se promueva la democratización de AMSCLAE, así como que la misma se abstenga de seguir promoviendo proyectos como el megacolector en la región y a nivel nacional. Siguen promoviendo la división comunitaria. Queremos evitar, y estamos viniendo a este tribunal para decirle al Estado de Guatemala, eviten más violencia en las comunidades. Las comunidades no están pidiéndole los proyectos, es el Estado el que está yendo a imponer los proyectos. Y finalmente las comunidades lo único que hacen es hacer uso del artículo 45 constitucional que les da el derecho a la resistencia cuando hay flagrantes violaciones a derechos humanos. Entonces, hoy por hoy, las comunidades lo que están haciendo es uso de su derecho constitucional a la resistencia, a la organización y a la libre emisión del pensamiento. Que se inicien las condiciones necesarias para la discusión de un plan de ordenamiento territorial en la cuenca de Atitlán. No podemos implementar un proyecto con estas características dejando de observar las condiciones físicas del lago y la inestabilidad, sobre todo que tiene el lago de Atitlán y su cuenca. Entonces sí necesitamos generar un plan de ordenamiento territorial que nos diga quién es que realmente está contaminando. ¿Son los pobladores? ¿Son las municipalidades? ¿O son estos chalets y estos grandes hoteles que se han adueñado de las riberas de los lagos en contubernio con el Estado? Que se proceda a realizar una evaluación técnica y estratégica sobre los impactos de los megaproyectos y la tala de bosques y sus efectos en los ecosistemas y en los derechos al agua y a la alimentación en las comunidades afectadas. Que las autoridades garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión, manifestación y reunión, absteniéndose de toda intimidación y criminalización de la protesta social, así como de toda represión contra líderes, lideresas, defensoras y defensores de los derechos humanos y en particular del derecho al territorio ancestral, el derecho a la alimentación y el derecho humano al agua. Que se vuelva a recalcar esa exhortativa que ya este tribunal hizo en otros casos para emitir una ley que garantice el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento y que se respeten las formas de administración del agua de los pueblos indígenas y se prohíba o al menos se garantice que se van a evitar el desvío de ríos actualmente, que se deroguen normas de carácter civil que tienden a favorecer la privatización del agua. No tenemos una ley de aguas, pero sí hay algunos empresarios que salen con un permiso otorgado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación o por el Ministerio de Ambiente. ¿Cómo alguien tiene un permiso dado por una entidad estatal cuando no tenemos una ley de aguas que nos diga quién es el que va a dar los permisos? Pero sin embargo existen esos permisos. ¿Cómo lo obtuvieron? ¿En qué momento lo obtuvieron? ¿Y cuáles fueron los modos? Eso habría que investigarlo. Que el Estado de Guatemala, a través de la institucionalidad competente, que tendría que ser CONAP e INAP, establezcan un programa de restauración de los ecosistemas afectados en este sentido. Y acá quisiéramos pedirles a que el tribunal, que este honorable tribunal pueda instar la conformación de un equipo técnico que realice una evaluación sistemática y ambiental de la viabilidad o no del proyecto denominado megacolector. Asimismo, con la participación de los pueblos, organizaciones sociales, se pueda discutir y generar propuestas alternas para la mitigación de los daños ambientales en la cuenca del lago de Atitlán. Y que se declare la vulneración de derechos colectivos de pueblos indígenas en la cuenca del lago de Atitlán por parte del Estado de Guatemala. Y que se inste al Ministerio de Salud Pública
que se inicien con medidas de reparación en el sistema de salud. Actualmente el departamento de Sololá termina siendo el departamento con mayores índices de mortalidad materno-infantil ligados al agua, pero a otros aspectos de incumplimiento también por parte del Ministerio de Salud. Pero sin embargo, ahí es donde se tratan de implementar este tipo de proyectos. Y sobre todo, que se garantice la democratización y el derecho al acceso a la información por parte de los pueblos indígenas. La participación efectiva de la sociedad en las condiciones democráticas dependen de la información con la que cuente. Mientras se observe de manera efectiva el desarrollo, el acceso a la información y se permita contar con un debate público, informado y transparente, las personas podrán asumir un papel activo en la toma de decisiones para fortalecer la vigencia del Estado Democrático de Derecho. No podemos seguir discutiendo este tipo de proyectos con informes que los ocultan o que no están a la vista de las comunidades interesadas y afectadas. Y sobre todo la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos, que es reconocer esos derechos, respetarlos, no violándolos ni infringiéndolos por acción ni omisión, garantizarlos creando normas legales y condiciones materiales que permitan el ejercicio de los mismos y armonizándolos, haciendo compatibles los derechos de unos y otros, procurando el bien común. Entonces, dejaríamos este tema y ya solo si el tiempo para los testigos, que va a ser muy breve en ese sentido. Muchas gracias.